El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, informó ayer que la economía dominicana creció 13.4% en los primeros 5 meses de este año en comparación al desempeño que tuvimos en el año 2020, el año donde arrancó la pandemia. Henry Ebrar, en su sesión económica de este miércoles, nos habla precisamente de este tema, cuáles fueron los factores de impulso de este crecimiento, además de informarnos sobre el comportamiento de los indicadores económicos. Así que adelante, don Henry. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Asimismo, Manuel, buenas tardes, saludos a todos los amigos de Propuesta de la Noche. Yo soy Jorge Bar y es tiempo cerrando ya la primera mitad del año, pues si ya se nos fue la primera mitad del año, hoy 30 de junio vamos a revisar lo que acontece en el mundo económico y financiero, tanto en lo local como en lo global. Por supuesto, tenemos que comentar las importantes informaciones suministradas ayer por el gobernador del Banco Central con relación a la marcha positiva de la economía dominicana, definitivamente a nivel macroeconómico, pero antes y con motivo precisamente del cierre del semestre, tenemos que chequear los principales indicadores que siempre estamos observando para ustedes y comentando cada lunes, miércoles y viernes. En el caso del petróleo, fue por supuesto la muy mala nota de este primer semestre. Abrimos el año en $47 con 50 centavos y estamos cerrando esta primera mitad del año con $26 más. $73 con 47 centavos. Quiere decir que se ha incrementado 55% el precio del petróleo durante esos 6 primeros meses del año. Fue una muy mala sorpresa porque la proyección del presupuesto 2021 estaba debajo de los $50. Segunda sorpresa, no fue positiva, fue que los precios del oro no lograron mantener su nivel en torno a los $1,900 y hoy, a pesar de subir $7, cierra todavía debajo de los $1,800, $1,770, inclusive está prácticamente al mismo nivel de las cotizaciones del año pasado. La sorpresa, pero sí positiva, en este caso, es lo que pasó con el dólar. Había expectativa que el dólar subiese hasta alcanzar 64 pesos de aquí a final del año, pero durante el primer semestre, por dicha, sucedió exactamente lo contrario y el valor del dólar retrocedió inclusive un peso con 13 centavos. Al haber abierto en 58 pesos con 32 centavos, le quitamos 1,13, pues esto nos da que está cerrando el año, perdón, 1,13 en comparación con el año pasado, abrió el año en 58 pesos con 32 centavos, al cerrar en 57 con 14, quiere decir que entonces la baja que se ha registrado durante el primer semestre fue de 1 peso con 18 centavos. Probablemente en el segundo semestre empiece a subir ligeramente, tenemos como proyección de una tasa en torno a los 59 pesos para el fin del año, pero es posible que ahí tengamos tasas por debajo de eso. Lo que sí ha sido definitivamente la muy buena sorpresa ha sido la rapidez con la cual el crecimiento de la economía se ha recuperado. Ustedes recuerdan que el mes pasado la economía creció un 47.1% en comparación con el mes de abril del año pasado y ya tenemos los datos preliminares del mes de mayo. Según el indicador mensual de actividad económica IMAE, la economía habría crecido un 21.2%, pero eso es en comparación con el año 2020, cuando el mes de mayo había registrado todavía por la paralización de la mayoría de las actividades comerciales,
industriales y turísticas, pues un crecimiento muy negativo. Un 13.6% había caído la economía en el mismo mes del año pasado. Por lo que lo correcto, tal como lo ha presentado el Banco Central, es compararse con el mismo mes del año 2019. Entonces ahí, ¿cuál es el resultado? Al haber bajado el año pasado la actividad económica de un nivel de 100, que fue la referencia del 2019, a 86.4, por una baja de 13.6%, al subir ahora a un 21.2%, pero sobre este 86.4, quiere decir que el nivel de actividad del mes de mayo 2021 está en 104.7, lo cual quiere decir entonces que el mes de mayo 2021 muestra un crecimiento de un 4.7% en comparación con mayo del 2019. Es una buena noticia porque quiere decir que está acelerando el ritmo de recuperación de la economía dominicana. La economía dominicana había crecido en 3.1% durante el primer cuatrimestre, siempre en comparación con el 2019, y ya con esta aceleración del mes de mayo tenemos que la economía va creciendo durante esos primeros 5 meses del año en un 3.4% versus 2019 y un 13.4% versus el 2020. ¿A dónde va todo eso? Cuando yo hice mi ejercicio de proyección económica para el fin del año, yo proyecté una tasa de crecimiento de un 3% para el mes de mayo hasta diciembre. Ya la cifra real de mayo está por encima de eso. A pesar de esto, a mí me daba una proyección de crecimiento de un 10.5%, por lo que este resultado de mayo nos indica que inclusive la economía dominicana pudiese crecer casi al ritmo del 11%. Hasta ahora, lo que comentó el gobernador del Banco Central es que la nueva expectativa, la nueva proyección oficial indica una expansión entre 8 y 9% de forma conservadora con un sesgo al alza. Yo ya asumí el sesgo y yo proyecto un crecimiento entre un 10.5 y 11% para el año 2021. Habrá que comentar los empleos, pero eso será el viernes cuando regresamos con más comentarios. Hasta aquí mi comentario para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @EbrardH, y regresamos este viernes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, muchísimas gracias, Henry Ebrard, por su comentario económico, precisamente en relación a las declaraciones de ayer del gobernador del Banco Central del crecimiento económico que registra República Dominicana en los primeros 5 meses de este año. Diógenes, 128 diputados y 3 en contra, fue la votación de la segunda lectura del Código Penal de la República Dominicana. Hay que destacar que en esta segunda aprobación que hacen los diputados permanece fuera el tema de las 3 causales, y hay otros temas que yo considero de bastante interés que se aprobaron con esta decisión que tomó hoy la Cámara de Diputados. Por ejemplo, ¿qué es lo que se aprueba? Los puntos más, yo diría, no de mayor importancia, pero sí de mayor trascendencia que está aprobando la Cámara de Diputados en esta reforma al Código Penal, porque son los puntos más comunes que normalmente se abordan en el quehacer judicial dominicano. Se establece que quienes fabriquen, expendan o despachen medicamentos, bebidas o alimentos adulterados, falsificados o que contengan sustancias nocivas a la salud serán sancionados con 4 a 10 años de prisión mayor
multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector público, así como el cierre de su establecimiento comercial, fábrica o almacén, y el decomiso de los bienes y equipos y maquinarias. También otra figura aprobada dentro de las modificaciones al Código Penal es sancionar a la gente o personal de un recinto policial o militar que niegue a un detenido el ejercicio del derecho de contactar vía llamada telefónica a un familiar, abogado o persona de su confianza para informarle sobre la restricción de su libertad. Esta violación será sancionada con 1 o 2 años de prisión menor y multa de 3 veces el salario que perciba el imputado al momento de la comisión de esta infracción. Otra modificación importante: en el caso de corrupción será considerada grave, la corrupción será considerada grave cuando las sumas envueltas en el ilícito penal no excedan los 20 salarios mínimos, en cuyo caso el infractor o infractores serán sancionados con 2 o 3 años de prisión menor e inhabilitación para ocupar funciones públicas por un término de 10 a 20 años. En tal sentido, cuando el monto envuelto en el hecho punible sea entre los 20 y los 1.000 salarios mínimos del sector público, la corrupción sería una infracción muy grave y se sancionará con 4 a 10 años de prisión mayor e inhabilitación para ocupar funciones públicas por un término de 30 años. Igualmente, en torno al peculado, el Código Penal establece que el funcionario o servidor público que sustraiga o distraiga para su provecho personal o para provecho de terceros fondos públicos que le hayan sido entregados para su administración o preservación en razón de sus funciones, comete peculado y será sancionado con 10 a 20 años de prisión mayor y multa por un monto que, de precisarse la suma involucrada en el fraude, será de entre 10 a 20 veces dicha suma, y que en caso de no poder precisarse será de 10 a 20 veces el último salario que percibió el imputado mientras ejercía la función. Hay una parte, Diógenes, que tuvo en debate a Raúl del caso de la operación Coral que llevó aquí el Ministerio Público, y es en cuanto a las infracciones a militares. Dice el Código Penal aprobado hoy, establece que infracciones de naturaleza estrictamente militar cometidas por militares en el ejercicio de sus funciones serán conocidas por las jurisdicciones militares por mandato del artículo 254 de la Constitución de la República y de conformidad con las disposiciones del Código de Justicia Militar. Entonces ahí se establece cuáles son las infracciones que se consideren de corte militar, pero uno por lógica común entiende que un militar en el ejercicio de sus funciones que cometa una infracción lo hace en el ejercicio de sus funciones. Entonces esto se entiende que como se ha cometido en el ejercicio de sus funciones, debe ser procesado por la justicia militar, don Diógenes. Manuel, tú como que vas demasiado rápido con esa interpretación, ¿eh? Demasiado rápido. Sí, No, sí, porque tú yo vas dudo que el demasiado Senado rápido. haga algunas variaciones a esto. Sí. No, 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 porque independientemente de que el Senado la apruebe tal y como le llegue de la Cámara de Diputados, no es tan así, porque a esa última parte que tú te refieres, muchos de esos militares o la mayoría de esos militares, las acciones que cometieron son acciones civiles comunes, no son acciones propiamente militares de la acción militar, son acciones civiles que la puede cometer tú, que la puedo cometer yo, que la puede cometer cualquiera. Entonces eso no puede ir solo a un tribunal militar. Eso no puede ir. Pero Pero sería nada, es una interpretativo, sería interpretativo porque es que en el caso se está involucrando en esto un organismo militar. Es decir, se está involucrando al CETUR, que es un organismo militar. Está bien Es decir, el ahí organismo, pero no.
se menciona al organismo, Manuel, No, se no, no. menciona al Se habla de que organismo. se habla de que se cometió una infracción en el sector. Es decir, Está no es que se bien, menciona, es parte de la está bien, acusación. está bien en el CESTUR, pero los otros casos, las otras instituciones, están los mismos militares, están los mismos, el mismo entramado militar que está cometiendo las mismas, para decirlo, bueno, las mismas acciones. Yo iba a decir fechoría, pero no. Las mismas acciones, entonces eso no puede ir a un tribunal militar, eso tiene que ir a un tribunal civil. Pero es una discusión más amplia, Manuel, en la que tienen que intervenir Por eso, por abogados. eso te digo, porque siempre estos artículos que se establecen en el Código Penal eh, siempre son interpretativos. Imagínate tú que aquí se vive interpretando la Constitución de la República, imagínate una ley adjetiva. Pues promovamos, Manuel, que sean un poco más específicos y más claros, para que este tipo de Bueno, interpretaciones que tú y yo aquí tenemos y que puede ellos tener la establecen, generalidad de los dominicanos. ellos establecen cuáles son las infracciones que se consideran cometidas en el ámbito militar. Pero yo no sé por qué es que un militar no pierde su condición cuando está en la calle y le da un tiro a un civil. Es decir, no pierde su condición de militar. Sí, pero eso, si tú cometes acción en un servicio militar, y eso es otra cosa, en un servicio Bueno, militar, pero está si bien. tú estás de Mira, servicio en una institución y se pierde un dinero, Manuel, eso no es un hecho militar, eso es un hecho civil. Pero nada, Manuel, antes de irnos de este tema, quiero decir que me parecen muy bien las partes que se han incorporado al Código Civil, porque son tres, a lo que te referías, son al tres código penal. elementos al Código Penal, disculpa, al Código Penal, son tres elementos sumamente fundamentales. El primero tiene que ver con la salud, algo demasiado básico y en lo que diversas instituciones del país tenían años luchando porque se castigara este tipo de acciones de adulteración y venta ilegal de medicamentos y de medicamentos adulterados. Eso por un lado. Lo otro tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Eso demasiado, o sea, hay que fortalecer esa parte todavía más. Y una tercera parte tiene que ver con los derechos fundamentales, que también tiene que ver con eso de que cuando una persona es detenida, tiene que obligatoriamente permitírsele que pueda realizar una llamada y que de lo contrario, si un militar o un policía te lo impide, o no te lo permite, entonces tú puedes accionar en su contra. Eso me parece muy bien, Manuel. Y Bueno, felicito lo que tiene que ver con los medicamentos, porque en una ocasión, Manuel, yo en lo particular fui amenazado por ese sector durante una serie de trabajos que estuve levantando en ese sentido que tenía que ver con la adulteración de medicamentos, y hubo una persona que me amenazó así, a un pie, con un arma en la mano. Me amenazó de muerte, me sí. dijo, si este sector fracasa, usted es el responsable, con el arma, blandiendo el arma en la mano. ¿Y sabe qué, Manuel? ¿Qué yo hice? Claro. Tranquilo, Manuel, me quedé así mismo tranquilo, salí caminando y fui a escribir mi historia. La persona nunca apareció. Como debe ser. Mira, Diógenes, pasando a otro tema, hoy se celebra el 112 aniversario del natalicio del profesor Juan Bosch. Tanto el Partido de la Liberación Dominicana como la Fuerza del Pueblo celebraron por separado este aniversario. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, la prensa resalta la ausencia del expresidente Danilo Medina. No se dio explicaciones del porqué de esta ausencia cuando ahí estaban presentes la mayoría de los miembros del comité político de esa organización política, pero uno colige más o menos a qué se debió la no presencia del mandatario. Aunque se aprovechó ahí para particularmente el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, elogió la figura de Juan Bosch y dijo que no pasará mucho tiempo sin que la población dominicana comience a apreciar la magnitud, dice él, y positividad de la gestión de gobierno
del Partido de la Liberación Dominicano. En otro caso, el expresidente Leonel Fernández encabezó una celebración similar, pero esta vez ya en el local de la Fuerza del Pueblo, donde igualmente se rindió honor al profesor Juan Bosch y también a los maestros. Un detalle, Diógenes, es que cuando los periodistas se acercaron al expresidente Fernández para preguntarle sobre el proceso en contra del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, él prefirió guardar silencio. En otras ocasiones se había referido al tema de los casos de corrupción que investiga el Ministerio Público, pero esta vez parece que el expresidente decidió mantener lejanía o mantener distancia con estos procesos, Diógenes. Al doctor Fernández siempre se le ha reconocido, Manuel, su nivel de inteligencia. Y él sabe que esos son temas demasiado delicados y en su caso no tiene que ver de manera directa eso con él. Entonces, él dirá, ¿para qué voy a decir algo con respecto a ese tema? Bueno, así es. Bueno, ya finalmente las autoridades reportaron hoy 7 muertos, ¿verdad? A consecuencia del COVID y 857 contagios en las últimas 24 horas. Ese es el dato que tenemos en relación al comportamiento del COVID-19 en la República Dominicana. Y ya para concluir, Diógenes, reiterar que el gobierno decidió ya de manera definitiva aplicar la tercera dosis, que solo comentamos al principio del programa. Se va a comenzar con el personal de salud y con las personas que tengan enfermedades preexistentes que ya recibieron una segunda dosis. Esto es para reiterarlo a tipo de información a los amigos televidentes. Así que, Diógenes, a los amigos televidentes, muy agradecido de su sintonía, invitarlo para el mañana jueves a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros en esta propuesta de la noche por Digital 15. Así que Diógenes Espina, un servidor Manuel Jiménez, les deseamos muy buenas noches.